Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos vamos a sumergir en un texto corto pero que tiene mucha fuerza, ¿no? El Salmo 1. Y vamos a usar dos traducciones, la Reina Valera 1960 y la Biblia Jerusalén, para explorar todos sus matices. Me parece perfecto. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en la profundidad de las imágenes y el significado de este salmo? Claro, es que es fascinante como el Salmo 1 es como la puerta de entrada, ¿verdad?, al resto del libro. Establece las bases, la perspectiva para entender todo lo demás. Totalmente. Y lo primero que nos presenta es esta metáfora de los dos caminos, algo que todavía nos impacta mucho hoy en día. Sin duda. Es que la imagen del justo como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas en contraste con la del impío, que es como la paja que arrebata el viento, es brutal. Es fuerte. Es muy fuerte, ¿no? Habla de la diferencia entre una vida que tiene raíces, que florece, y otra que es superficial y que se va en un suspiro. Es que es como si lo vieras, ¿verdad? El árbol con raíces profundas, lleno de vida, y al lado algo tan ligero como el polvo que se lo lleva el viento. Exacto. Pero enseguida encontramos esa frase, la ley del Señor. ¿Por qué este énfasis en la ley, sobre todo al principio? Es una buena pregunta. Esa frase nos invita a pensar qué significa la ley en este contexto. No es solo un conjunto de reglas, sino que es más bien como alinear nuestra vida con la voluntad de Dios, un tema central en todo el libro de los Salmos. O sea, es como el cimiento. ¿Sí? Para entender el viaje que nos proponen los Salmos, tenemos que partir de esa base, de esa ley que representa la manera de Dios de estar en el mundo. Totalmente. Y el Salmo va más allá. Dice que el justo se deleita en la ley del Señor y medita en ella día y noche. Aquí es donde se pone interesante la cosa. ¿Qué significa meditar en la ley? Es solo leerla una y otra vez. No, va mucho más allá de eso leer. La meditación implica una inmersión, ¿no? Es interiorizar las palabras, pensar en ellas, dejar que moldeen nuestros pensamientos y acciones. Es hacer que las enseñanzas sean parte de nosotros, no solo que las sepamos. Es decir, no es un conocimiento teórico, sino una transformación vital. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto clave. El Salmo habla de la prosperidad del justo y del perecer del impío. Claro, aquí hay una pregunta interesante. ¿Se refiere a la prosperidad material, al dinero, o ya algo más profundo? Es una pregunta muy actual, porque ahora tendemos a asociar la prosperidad con el éxito económico. Pero yo creo que el Salmo apunta a algo más grande. Se trata de florecer en todos los aspectos. Espiritual, emocional y, sí, quizás también material, pero no solo eso. Entonces, prosperidad se refiere a una vida plena, ¿no? Alineada con esos principios de los que hablábamos antes. Totalmente. Y el Salmo no se corta al describir el destino opuesto, el de aquellos que deciden no seguir la ley del Señor. Es verdad. Otra vez el contraste. El justo prospera, mientras que el impío perece. Incluso se dice que no estará en el juicio, ni la congregación de los justos. Fíjate cómo se usa la palabra impío aquí. No se refiere necesariamente a villanos o gente mala, sino a los que eligen conscientemente un camino diferente, alejado del camino de Dios. Es como un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿no? De que vamos creando nuestro propio camino con cada paso. Y eso nos lleva al último versículo, que para mí es muy poderoso. Porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los impíos perecerá. ¿Qué significa esto para nosotros, los que estamos escuchando? ¿Por qué debería importarnos este antiguo salmo? El último versículo es un mix de consuelo y desafío. Por un lado, la seguridad de que si elegimos el camino de la justicia, si intentamos alinear nuestra vida con la voluntad de Dios, Él nos conoce, no somos anónimos. Pero por otro lado, nos recuerda que elegir otro camino lleva a una especie de perecer, a un desvanecerse. Es una invitación a analizar nuestras vidas, ¿no? Nuestras decisiones. ¿Qué camino estamos tomando? Sí, y a reflexionar sobre qué significa realmente la prosperidad para cada uno. Esa es la clave, ¿no? La idea de conocer y ser conocido. Totalmente. No es solo seguir las reglas sin pensar, es algo más profundo, ¿verdad? Claro, es cultivar una relación, una conexión de verdad. Exactamente. Y fíjate que esta conexión se ve en cómo el Salmo usa el verbo conocer. No es un conocimiento así como de memoria, sino algo más íntimo. Dios conoce el camino del justo de la misma forma en que tú conoces a un amigo cercano. Es algo personal. Exacto. Interesante. Y si conectamos esto con el panorama general con el resto del libro de los Salmos, ¿qué nos dice? Pues mira, si pensamos en el Salmo 1 como esa introducción, el prefacio del libro, nos sugiere que el viaje que vamos a emprender es un viaje de relación. Se trata de encontrarnos con Dios en todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo bonito de la vida. Es increíble. Es como si el Salmo 1 nos diera un mapa y nos dijera, si quieres entender de verdad lo que significa caminar con Dios, experimentar la fe en profundidad, ese es el punto de partida. Tal cual.
Se trata de cimentarnos en esos principios, en esas formas de ser que se alinean con la voluntad de Dios, y luego adentrarnos en ese mundo de emociones y experiencias humanas que exploran los salmos. Es fascinante cómo un solo salmo puede tener tanta sabiduría. Y hablando de profundidad, me llamó la atención la palabra deleite. ¿Qué implica realmente deleitarse en la ley del Señor? El término hebreo para deleite implica un gozo muy profundo, más satisfacción que va más allá del simple placer. No es una obligación, sino un deseo genuino de sumergirse en la palabra de Dios y encontrar ahí alimento para el alma. O sea, no es una obediencia forzada, sino un amor verdadero por la ley de Dios. Un amor que se convierte en fuente de alegría y plenitud. Exacto. Y esa actitud de deleite se junta con la idea de la meditación que decíamos antes. No es una tarea aburrida, sino un proceso de descubrimiento, ¿no? De transformación personal a través de la palabra de Dios. Y volviendo al tema de la prosperidad, la imagen del árbol plantado junto a corrientes de aguas creo que nos da una pista importante. Totalmente. El árbol no solo recibe agua para sobrevivir, sino que también da frutos. La prosperidad del justo en este sentido no se limita a la satisfacción personal, sino que se extiende a su alrededor, a través de las acciones, los frutos que produce. O sea, la prosperidad tiene una dimensión social, una responsabilidad de compartir, ¿no? De contribuir al bienestar de la comunidad. Exacto. Y eso nos lleva a pensar en el papel del justo en la sociedad. El Salmo 1 nos dice que no estará en el juicio ni en la congregación de los justos. ¿Qué podemos entender de esto? Para mí, más allá de una referencia al juicio final, se nos habla de una separación, una elección consciente de vivir de acuerdo con los principios de Dios y formar parte de una comunidad que comparte esos valores. Interesante interpretación. La congregación de los justos no es solo un lugar físico, sino una forma de vivir, un compromiso con la justicia, la compasión y la búsqueda del bien común. Es decir, el Salmo 1 no solo nos habla de la fe individual, sino también de nuestra responsabilidad en la comunidad. Claro, de un pueblo que intenta vivir según la voluntad de Dios. Exacto. Y esa comunidad se basa en la ley del Señor, esa ley que, como decíamos, no son reglas opresivas, sino una guía para una vida plena. La imagen del árbol junto a las corrientes de agua me parece una metáfora genial para esto. El árbol no solo se beneficia del agua, también da sombra y frutos, ¿no? Enriquece todo su entorno. Sin duda. La prosperidad del justo no es egoísta, se extiende a los demás, con sus acciones, sus palabras, cómo se relaciona con la gente. Y eso me lleva a la última pregunta. Si el Salmo 1 es como la puerta de entrada al resto del libro, ¿qué nos dice eso sobre el viaje que nos espera? Buena pregunta. Yo creo que el Salmo 1 nos prepara para un viaje de descubrimiento, de encuentro con Dios en todas partes. Los salmos exploran las emociones, las experiencias humanas, la alegría, la tristeza, la gratitud, la ira, la duda, la esperanza. Y nos invitan a vivirlas conectadas con Dios, a encontrar en Él un refugio, consuelo y fuerza. O sea, los salmos nos dan un lenguaje para expresar nuestra experiencia, conectarla con la experiencia de Dios y encontrarle un sentido más profundo. Exactamente. Y el Salmo nos recuerda que el viaje empieza con la decisión de seguir el camino de la justicia, de alinear nuestra vida con la voluntad de Dios, no por obligación, sino por el gozo que encontramos en su ley. Es un mensaje muy poderoso. Nos invita a pensar en nuestro camino, en las decisiones que tomamos cada día y en el tipo de vida que queremos construir. Y ahí está la belleza del Salmo 1, ¿no? Su capacidad de hablarnos a través del tiempo, de resonar con lo que vivimos y guiarnos en nuestro camino hacia una vida plena. Totalmente. Y aunque nuestra inmersión profunda en el Salmo 1 termina aquí, te invitamos a seguir explorando sus riquezas por tu cuenta, a meditar en sus palabras y descubrir las nuevas enseñanzas que te esperan. Hasta la próxima, y que sigas sumergiéndote en las profundidades del conocimiento.